Bueno, nuevamente en la columna de Fogón en Fogón, cada día más interesante este ciclo que hemos armado sobre la semana del 83, del estudiante, la generación 83, el momento de resistencia a la dictadura. Al comienzo, cuando la propuse, dije, bueno, no me van a dar bolilla, ¿no? Y lo interesante es que cada uno se dispuso, y vuelvo a agradecer, a compartir sus sensaciones, sus análisis, sus propuestas, en este espacio de Fogón en Fogón, la columna de filosofía y política desde Radiográfica Buenos Aires, para poder entonces lograr justamente interactuar desde otro lugar y generar algo que parecía difícil, que ya casi 50 personas puedan contar sus experiencias y puedan escucharlas, aunque claro, no está habilitado el que puedan discrepar y eso puede facilitar. En este tercer módulo quisiera ver las perspectivas. ¿Qué quisieran poner en diálogo con las nuevas generaciones, con nuestra propia generación, con la generación anterior, ¿sí? ¿Qué ponemos en diálogo, no? Y ahí Mario terminaba de alguna manera, pero quisiera que comenzara este tercer módulo, Gabriela. ¿Qué poner sobre la mesa para poner en diálogo? Yo creo que, o sea, cada generación, el mundo cambió muchísimo del 77 hasta acá. Nosotros no vivíamos en un mundo globalizado, no había internet, no había celulares, y hoy la realidad es completamente distinta y los problemas que tienen los jóvenes hoy son completamente distintos a los que teníamos nosotros. Entonces, me parece que un poco lo que yo había mencionado y después retomó el Pocho, es que el legado principal que nosotros podemos hacer es eso del mínimo común múltiplo, de, de que se puede, porque creo que eso no depende de una generación en particular, de que con voluntad y diálogo se puede llegar a acuerdos, situaciones que sean eso, como llaman ahora, win-win, donde todos perdemos un poco, pero todos ganamos mucho y ganamos en el conjunto, sobre todo. Eso, porque después nuestra experiencia política se la podemos contar a los jóvenes y la podemos compartir como un cuentito, como a nosotros nos contaron otras cosas en su momento, como una cuestión histórica, etcétera. Pero ya te digo, la realidad es otra y me parece que lo que queda es eso, el que se puede, pero hay que ponerle voluntad, hay que ponerle ganas. Creo que era lo que nosotros teníamos, ganas, y esas ganas te hacían bajar un poco tus expectativas para lograr una expectativa en conjunto. Interesante. Hugo, vos cómo, ¿qué pondrías sobre la mesa, no? Compartimos la docencia, la militancia gremial, compartimos el desafío en muchos aspectos hoy. ¿Qué pondría sobre la mesa en diálogo con las nuevas generaciones, con nuestra generación y con las generaciones anteriores? Bueno, dos cosas, Nelson. Primero, cuando tú me invitaste al programa, a este espacio, yo te dije, Nelson, yo no representaba a nadie en el 83, bueno, ahora tampoco, ¿no? Pero en el 83 no ocupaba ningún... Y tú me aclaraste el sentido de la invitación, que era la contribución de cada uno desde su lugar, y eso me parece un Ujú. elemento extraordinario en favor, bueno, de la comunidad, del bien común, como se le quiera llamar. Ujú. Ahora veo que hay muchos, afortunadamente, que hablan del bien común desde distintas perspectivas, ideológicas incluso. Así que yo creo que este ensayo o esta oportunidad que tú abres es parte de la experiencia y es parte de la solución. Reconstituir, diríamos, las bases, diríamos, de una convivencia un poco más razonable, un poco más civilizada. Y no quiero que termine, aparte, mi intervención sin retomar algo que dijo hoy al inicio Mario, y es el recuerdo de perdón, de Felipe Michelini, un queridísimo amigo. Y esto lo vinculo con esa reconstrucción básica, que creo que nos cabe, o por lo menos no olvidar la cuestión común que tenemos. Y para mí la cuestión común que tenemos es la ética de los derechos, la ética de los derechos humanos, y en eso Felipe, mejor que cualquiera de nosotros, podía estar Totalmente. participando en este momento. Entonces hay una cuestión, y no es
diríamos, la ética de los derechos humanos implica básicamente el respeto a la dignidad y el reconocimiento de la aventura común de los humanos, ¿no? Más allá de las diferencias. Entonces, no es desconocer para nada las contradicciones, ¿no? No es para nada desconocer las diferencias, pero sí que el debate se debe realizar sin trasvasar, me parece, ciertas vallas que a veces yo veo que en el discurso público se trasvasa, y me parece que eso es una muy mala señal, una pésima señal para, diríamos, para la opinión pública, para el común de la gente, ¿no? Para el común de la gente me parece que es muy malo alguna de las señales, el lenguaje virulento, no ya el de las redes, que es como funcionan, sino el lenguaje público, ¿verdad? El de el de los Sí, grandes medios de comunicación. de los roles públicos o de los roles institucionales, Exacto. políticos. No se tiene en cuenta muchas veces la responsabilidad que eso implica, porque no es solamente la responsabilidad de llevar adelante un proyecto determinado desde el punto de vista político, sino que llevarlo a través de procedimientos que no dañen, diríamos, sustantivamente el tejido social. Por eso la evocación a Felipe, a los derechos humanos como ética común, Nelson. Interesante lo que traes, ¿no? O sea, y lo de la ética de los derechos humanos con Felipe, que compartimos un espacio también institucional, yo siendo secretario de Derechos Humanos y él estando en la Secretaría de pasado reciente, dialogábamos mucho esto de cómo generacionalmente nos había marcado esto de conquistar derechos humanos, ¿no? Perico Pérez Aguirre, el rol que había tenido, ¿no? Para todas y todos, y él que fue un referente, no cabe la menor duda, y que, bueno, rescatando en esa temprana partida que tuvo de alguna manera su aporte, ¿no? Por otro también, tú decías que te sentiste bien cuando yo te dije, bueno, vamos a dialogar desde el lugar que cada uno tenemos, ¿no? Yo siempre recuerdo un profesor que decía, el orden de los factores no altera el producto en la matemática, pero en la filosofía el orden de los farolos, es decir, desde donde uno mira, Sí, trastoca la perspectiva. Y totalmente. quizás cómo hacemos para poner una nueva forma de pensar este paradigma de dialogar con los otros y nosotras para provocar lo distinto, ¿no? Foucault dice, todos tenemos poder, y bueno, ¿cómo lo podemos ejercer de manera benévola, de manera del win-win que decía Gabriela, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en esa línea justamente, Mario, ¿qué es lo que vos pondrías sobre la mesa? No sobre lo que dije, sino lo que vos querés traer. Mira, yo creo que, como bien decía Hugo, eh, el bien común es algo que es el factor preponderante a tener en cuenta para lograr cualquier situación a nivel social. Llamémosles bien común, llamémosles pública, felicidad, según sea la mirada filosófica que tenga cada uno. Yo creo que las otras veces, repasando los documentales de la marcha, Rosario Belló, Gabriela Bañul decían, cuando íbamos hacia el Francine sentíamos miedo. Y yo me preguntaba por qué yo nunca sentía el miedo. Y no era porque por un tema de osadía, ni que fuera, ni siquiera de valentía. Yo siempre transmití que eso yo lo sentía por amor al compañero, que aún visto desde otro punto filosófico era lo fundamental, ¿no? Compañero como el que comparte el pan. Entonces creo que el vencer esos miedos, el generar la búsqueda del bien común y el buscar a través de ese mínimo común denominador que nos junta y que nos une, creo que es lo fundamental. Después, las discrepancias, las diferencias van a estar en el orden del día. El tema es cómo las asumís y cómo las tratás con aquel que piensa diferente. Y Gonzalo Ponce decía hace unos días una frase que a mí me quedó muy marcada. ¿No es tiempo de preguntarnos en el hoy cuáles son nuestras dictaduras actuales? Ujú. Y ahí creo que está el punto de mira hacia dónde deberíamos ir como sociedad. Y me Que nos permito tirar podría poner algunas en que... diálogo, ¿no? Nos Sí, podría poner en por eso diálogo cómo cada generación vivió las opresiones, la emancipación, la búsqueda Claro. de la libertad, que se decía, la construcción de la democracia. Y esto que yo siempre traigo a Benedetti cuando habla de que la cultura es un foco móvil, lo hago analógico con la democracia. La democracia es un foco móvil, no es algo estático. Y entonces el cómo podemos construir
e innovar para que ese foco móvil no se deteriore, no se desagregue, sino que se fortalezca y se amplíe, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, les voy a dar un minuto más a cada uno, porque me quedé muy entusiasmado con lo que fueron diciendo, pero un minuto más que les haya quedado, que quisieran poner sobre la mesa como agenda para poner en diálogo con las generaciones que nos preceden, las generaciones que nos suceden y nuestra propia generación, que tenemos que cambiar el paradigma para poder generar diálogo también. No sé quién quiere comenzar, pero un minuto cada uno nada más. Si es un minuto, yo, Sí, porque es dale. fácil en un minuto. Porque lo que quiero retomar también, en este coincido el interés de la conversación, quiero retomar lo que decía Gabriela en torno a la importancia de encontrar esos espacios de diálogo o de retomarlos. Me parece que ese es un elemento sustantivo, porque la dictadura nos llevó a una especie de grado cero de la libertad, ¿verdad? O de la cuestión. Y allí estábamos todos más o menos en la misma cosa, eh, en un mismo estadio. Materialmente en un mismo estadio y materialmente desde el punto de vista existencial, diríamos, en un mismo estadio de las cosas. Así que mi reflexión final es no perder de vista, diríamos, las cosas que nos unen y no perder de vista la cuestión de la dignidad y la responsabilidad que cada uno tiene, sobre todo aquellos que desempeñan responsabilidades públicas. Me parece Ujú. que el 83 en materia social, el PIB, en materia universitaria, hacer FEU y en materia política, como bien reseñaba Mario, esos tres mojones del 83, representan no el recuerdo de lo ocurrido, sino una exigencia del presente en los tres ámbitos, y miren de qué ámbitos estamos hablando, ¿no? El saber, To- diríamos, el poder político y el poder social, o el saber, o el poder del saber también. Totalmente. Muchas Entonces me parece que es gracias, una gran responsabilidad para nosotros. Hugo, totalmente. ¿Cómo nos corresponsabilizamos? Gabriela o Mario, un minuto. Bueno, le dejamos cerrar a Gabriela, yo un minuto. Bueno, Este, capaz que termino siendo hasta medio polémico. Yo a las generaciones que nos bien, antecedieron, les diría que tal vez no vieron la responsabilidad que tenían de dar un pase de la posta. A mi generación le diría, no tuvimos capaz que el hacer el esfuerzo de asumir la responsabilidad de tener el protagonismo en el momento dado. Y a las generaciones que vienen, que exijan el pase de la posta. Hay que tener con benevolencia, inteligencia y responsabilidad, darle a los jóvenes el espacio que tienen que tener. No esperando a que tengan nuestra edad para que puedan actuar, sino dárselos para que totalmente. actúen en el ahora y en el hoy. Nada más. Habilitar, habilitar, habilitar. ¿No? Que las nuevas generaciones, ayer fue el Día Internacional de la Democracia y la ONU puso como lema empoderar a las nuevas generaciones, cómo facilitamos el empoderamiento de las nuevas generaciones. Si me Gabriela, permitís, cerremos. Sí, Nelson, una sola cosita, y en este momento, y también es una referencia múltiple tal vez a algo que pasó en la dictadura como emblema de lo que lucharon, que era aquella foto del Toba y Selmar, el recuerdo ujú, para Marquitos, Gutiérrez y Felipe como hacedores totalmente. también de esa sed. Y hoy se necesitan los surcidores, porque es más fácil romper que crear. Totalmente de acuerdo. Eso es cambiar el orden de los farolos, tratar de ver una perspectiva distinta. De hecho, convoqué a Santiago Gutiérrez, el hijo de Marcos, para hacer un espacio en las nuevas generaciones. Bueno, Gabriela, Bueno, decinos estoy tú, totalmente de acuerdo, no me resulta polémico porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Mario sobre cómo nosotros cedimos nuestro lugar, el lugar que nos el correspondía, restauracionismo complicado. o sea, me parece que fue lógico en ese momento, pero considero que ni nosotros peleamos por esos lugares después
y la generación anterior tampoco fue capaz de cedernos en nada, así que en eso estoy totalmente de acuerdo con Mario. Y otra cosa que me gustaría decir es que habría que encontrar la forma de poder comunicarle a las generaciones más jóvenes lo que significa no tener libertad. Porque nosotros vivimos en una época horrorosa, que no teníamos libertad para nada, y eso es muy difícil de trasladar a gente que ya nació en democracia, que no... O sea, vos Capaz que la libertad en grado cero, ¿no? Como decía Hugo, la libertad en grado cero, porque quizás las nuevas generaciones viven la no libertad en otros aspectos. Poder distinguir qué implica no tener libertad absoluta. No tener libertad de nada. De nada. De nada, ni siquiera de cómo te ibas a vestir. Y claro, yo encuentro que como eso es algo difícil de transmitir, claro. Tendríamos que encontrar la manera de poder transmitir eso para que las nuevas generaciones valoren la democracia y valoren que tienen 1.000.000 de problemas que son súper importantes, y yo lo entiendo, pero que valoren que pueden exponer esos problemas, que lo pueden decir, que pueden pelear por eso, cosa que nosotros no podíamos hacer. Y me parece... Dejás instalado uno de los ejes de discusión, ¿no? Cómo cada generación valora la democracia. O decía en otro encuentro tu tocaya, la rubia, Bañuls, capaz que hoy la democracia no está dando cuenta de determinados conflictos para valorar, y entonces por eso se deteriora también, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hoy tiene como déficit y debe habilitar para reformar, ampliar, profundizar? Bueno, yo les agradezco pilones a los tres, porque realmente cada uno de estos espacios ha sido muy originales, que se han dado el tiempo, que hayan confiado en este proceso. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a ti. Gracias, Nelson. Abrazo, gracias, Gabriela, Mario. Abrazo, Hugo. Abrazo, Gabriela. Dale, arriba. Abrazo. Un gusto verlos. Extraño hechizo surgió nuevo, se hizo aire y tomó vuelo, se hizo canto que es abrazo, que une voz con voz. A través del tiempo vuelve y es su luz que nos envuelve. Llega al barrio y trota calles, subido a un camión. Y en un niño que sueña se encarna hoy. Y en el hombre que espera se hace canción. Es la cara pintada de una ilusión. Es la murga, ese eterno hechizo. El pueblo inventó. Al fin llegó lenta la hora de la partida. Bebemos juntos el viejo vino de la despedida. Se cierra el telón. Saber que algo nuestro ha quedado en ustedes, la simple mueca de una sonrisa.